que hoy podemos tener en cuanto a tu palabra. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienzo haciéndote una pregunta en esta mañana. ¿Cuántas vidas hay? No me diga, el gato tiene 7 vidas, ¿verdad? O sea, porque ya saben, pero si te pregunto en esta mañana, ¿cuántas vidas hay? Muy bien, ¿alguno más dice? Yo no sé si soy antibíblico o no, pero yo encontré 3 vidas, ¿verdad? Hay una vida terrenal, en donde nosotros nacemos. Hay una vida eternal, donde nosotros un día vamos a estar en el cielo y disfrutando una vida eternal, pero también hay una vida espiritual. Entonces, si en esta mañana uno te pregunta ¿cuántas vidas tenés? Vos decís 3. O sea, no sos un gato, medio gato, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? O sea, hablando del gato de animal, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo, en cuanto a una vida eternal, una vida espiritual y una vida terrenal. Dios nos creó, nos dio aliento de vida, nos formó y nos dio una vida terrenal. Pero también la Biblia dice de que un día vamos a tener una vida eterna, que vamos a estar cara a cara. Pero también tenemos una vida espiritual. Y en esta mañana yo quiero estar hablando acerca de cómo tú y yo podemos estar desarrollando, creciendo y avanzando en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos desarrollar, debemos avanzar en nuestra vida espiritual. La Biblia dice en Efesios 2, 1 y 2, que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso te digo de que hay una vida espiritual, porque un día cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, nosotros pudimos allí tener una vida espiritual. Ahora, en el mundo hay 3 tipos de personas que viven y cada uno evidencia su conducta. Un ser humano, una persona física, uno que tiene aliento de vida, podemos decir que viven y dan evidencia de una conducta. La palabra de Dios lo dice. Así como hay 3 vidas, vida terrenal, espiritual y también, dijimos, eternal, también podemos decir de que hay 3 tipos de personas que pueden dar una evidencia o pueden dar características de su conducta. Una de las personas o un grupo de las personas son las que la Biblia declara y menciona como vidas o conductas de una manera natural. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este es el primer tipo de personas, o este es el primer núcleo, podemos decir, o características de personas que dan una evidencia por su conducta. La Biblia lo llama como hombres y mujeres naturales, personas que no tienen el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, de que es locura, porque no la puede entender. El segundo tipo de personas que dan una evidencia por su conducta no es un hombre o una mujer natural, sino un creyente carnal. Fíjense lo que dice en 1 Corintios
capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a ¿qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahora, tú me dices en esta mañana, no, pero estos también son personas naturales. Pero no, el apóstol Pablo, ¿a quién está dirigiendo la carta? El versículo 1 dice, de manera que yo ¿qué? ¿De que yo qué dice? ¿Natural? Sino de que yo ¿qué dice? Hermanos. ¿A qué? Esa parte de hermanos me habla de que son personas que han conocido a Cristo como Salvador. Somos hermanos en Cristo porque tenemos un común denominador de un Padre Celestial que lo aceptamos a Él como, lo aceptamos por fe y recibimos a Cristo como Salvador personal. Y dice aquí que los de Corinto eran cristianos con una particularidad, eran cristianos carnales. Hoy en día encontramos en la iglesia a nivel general personas que son cristianas pero que son carnales. ¿Qué significa? De que todavía no han entregado su vida de una manera total al Señor Jesucristo y hay cosas de este mundo que les llama más la atención que las cosas espirituales. Y ahí están luchando, ¿verdad?, entre hacer las cosas que Dios quiere y hacer lo que su cuerpo, su carnalidad le pide. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? De que él quería hacer lo que no hacía y lo que no hacía, eso hacía, ¿verdad? Era una situación de un pleito que tenía allí en su corazón. Y muchas veces nosotros cedemos más a nuestra carnalidad que a la espiritualidad. Pero también el tercer tipo de personas que viven según la evidencia y según su conducta es aquellos cristianos que son espirituales. Fíjense lo que dice aquí en Efesios capítulo 4. Y hoy me falló el aguatero, ¿verdad? ¿Dónde está el aguatero? ¿Se fue? No, se está escondiendo. Bueno, pero bueno, lo que pasa es que no le pagué el mes. Dice allí Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y podemos decir que hay un tercer grupo, un tercer tipo de personas, que son aquellos cristianos espirituales que tratan de crecer, apegarse a las conductas y a los preceptos que la palabra de Dios dice. Ahora, hermanos, de estos tres grupos, los que estamos aquí, no nos podemos escapar. ¿Me explico? De estos tres grupos, de los que estamos aquí, nos tenemos que identificar. Creo que la mayoría de nosotros no entramos en el primer grupo. Gracias. Gracias. No entramos en el primer grupo, porque la mayoría de nosotros, o todos nosotros, somos cristianos y que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero nos podemos identificar en los otros dos grupos, porque podemos ser cristianos carnales o podemos ser cristianos espirituales.
Y mi pregunta es en esta mañana, ¿cómo tú y yo estamos desarrollando nuestra vida espiritual? ¿Cómo tú y yo estamos creciendo en esa gracia y en ese conocimiento de la palabra de Dios? Ya Él nos dio vida, ya Él nos dio esa posibilidad de tener una vida espiritual. Pero esa vida espiritual, tú y yo la debemos cuidar y la debemos desarrollar. Quisiera llevarte a la cita de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículos 27 al 31. Estos versículos los prediqué hace algunos años atrás, dándole énfasis al hecho de que ahí el Señor nos puede dar aliento en la debilidad, nos puede dar fuerza cuando estamos allí débiles y nos puede estar allí tratando de sostener cuando estamos caídos. Y yo no quiero dar el rumbo de estos versículos hacia esta situación, sino a lo que estamos hablando en cuanto al desarrollo de la vida espiritual. Dice allí el capítulo 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es en esta mañana la pregunta que te quisiera hacer? ¿Cuál es entonces la clave para llevar una vida espiritual? ¿Y cuál es allí la fórmula o el secreto para que nosotros podamos desarrollarnos en esta vida? Aquí hay 3 elementos que dice la palabra de Dios en cuanto al hecho de que nosotros podemos desarrollarnos en nuestra vida espiritual. La primera es la siguiente: la vida espiritual demanda un reconocimiento renovado de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El escritor cristiano Tozer, y algunos de nosotros ya pudimos leer algunos libros de este escritor cristiano, Tozer, dijo una vez lo siguiente con respecto a Dios. Dice: Tozer tuvo razón cuando afirmó que lo más importante en la vida es entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Muchas veces nuestra vida espiritual no se desarrolla con todo el entusiasmo y con todo el crecimiento y con todo el arraigo en la palabra de Dios, porque no logramos entender quién es Dios. Hermano, Dios es aquel que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados,
aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que realmente lo podamos considerar como es. Muchas veces allí hay personas que, siendo cristianas, ahí jugamos y no consideramos lo que es Dios para nuestras vidas. Y muchas veces pensamos de que Dios está en este lugar y no fuera de este lugar. Ayer estaba escuchando la radio, la BBN, y hablaba un hombre en cuanto a la convicción de pecado. Y muchas veces allí el pastor que estaba predicando, allí que estaba dando el estudio, decía algo interesante de que muchas veces nosotros pecamos porque no tenemos la convicción del pecado. Y pecamos y pecamos y pecamos y creemos que lo que estamos haciendo, si bien no es correcto, pero ya vive con nosotros. Y muchas veces en nuestra vida cristiana no tenemos a la persona de Dios como un referente en nuestras vidas porque sabemos de que somos cristianos, porque tenemos la salvación y ya. Y yo quiero decirte en esta mañana de que nosotros tenemos que tener un reconocimiento renovado de Dios. El versículo 28 nos habla de 4 atributos fundamentales para nuestra vida espiritual. Fíjense allí nuevamente el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Para saber y entender qué es Dios, aquí encontramos 4 atributos de la misma persona de Dios. En primer lugar, dice ahí el versículo 24 de que Dios es eterno. Por ser eterno, Dios no conoce el cambio. Dios es el mismo, dice la palabra de Dios, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, para conocer a la misma persona de Dios, aquí vemos uno de los atributos: Dios es eterno. Podemos decir de que Él no es intemporal, sino puede ayudarme en mi corto tiempo. No es una persona de que desfallece, que se acaba, que termina. Dios es un Dios eterno. En segundo lugar, Dios es infinito, porque dice aquí el versículo 28 que creó los confines de la tierra. Y cuando decimos que es infinito, decimos que Él no conoce límite. Él no conoce límite. Nosotros sí nos ponemos límites. Nosotros sí nos ponemos espacios. Nosotros sí nos ponemos allí situaciones que podemos estar cercados. Pero Dios no tiene límite. Yo siempre decía allí, le decía a algunas personas que una de las calcamonías que tenía allí en México que me habían regalado, que dice: para Dios no hay nada que imposible. Y lo dice ahí Lucas capítulo 1, versículo 37, nada es imposible para Dios. Y podemos decir de que Dios es infinito, no tiene límite, y ese es el Dios que tú y yo debemos conocer, en el que podemos entender quién es Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, pero también Dios es inagotable, porque dice ahí el versículo 28, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios es incapaz de fatigarse o debilitarse, porque Dios es inagotable. No desfallece ni se fatiga. Podemos decir de que Dios es inagotable. No es igual que tú y yo, ¿verdad? Porque yo volví de vacaciones y ya estoy cansado, ¿verdad? O por ejemplo nos levantamos a las 7, 8 de la mañana y son las 10 y ya queremos dormir de vuelta, ¿verdad? Y muchas veces nos cansamos, ¿verdad?
allí de nuestro físico. Dios no se cansa. Dios no desfallece. Él está las 24 horas del día, y algunos días de la noche, ¿verdad? 24 horas del día disponible para vos. Ese es el Dios que tú tienes que conocer. Ese es el Dios que yo tengo que conocer. Que Dios es eterno, que Dios es infinito, que Dios es inagotable y que Dios es inescrutable. Dice ahí el versículo 28, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La mente y el entendimiento de Dios son insondables y va más allá de toda mente. A veces hay muchas cosas que nosotros pensamos, que nosotros meditamos, que nosotros planificamos y nuestra mente, mi querido hermano y hermana, es muy finita a la mente de Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, es un Dios inescrutable, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él va más adelante que vos y yo en el entendimiento y en el conocimiento que podemos tener. Y podemos decir allí, en primer lugar, que la vida espiritual demanda un reconocimiento renovado de Dios. Tú y yo debemos entender quién es Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es inagotable y Dios es inescrutable. Pero en segundo lugar, la vida espiritual demanda un reconocimiento de nuestra condición. Primero, un reconocimiento renovado de Dios. Segundo, un reconocimiento de nuestra condición. Hay una verdad que sale a relucir en estos versículos. Y Dios demanda que nosotros podamos reconocer nuestra allí incapacidad para que Él pueda suplir nuestra necesidad. Fíjense allí el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. De ese modo y en especial manera obra Dios. ¿Recuerdan a Pablo? Había un aguijón que le recordaba de que había un Dios, ¿verdad? Y muchas veces Dios rogó para que se lo quitase. Y Dios no se lo quitó porque allí decía la palabra de Dios, bástate en mi gracia porque el poder de Dios se fortalece en tu debilidad. Y Pablo, yo no te lo voy a quitar este aguijón, porque este aguijón te va a hacer recordar la condición que eres. Que no eres un superdotado, no eres ahí Superman, ¿verdad? O los que están ahora de moda, que no sé, mi nieto le tengo que preguntar a un niño, ¿verdad? Que ni sé los superhéroes que están ahora, ¿verdad? Pero no somos allí Transformer, no sé, bueno, ya saben, no somos esta clase de personajes que aparecen en la vida. Somos limitados, nuestra condición humana nos habla de nuestra debilidad. Y la Biblia dice, Dios, tú das fuerza al cansado, multiplica al que no tiene ninguna. Pablo decía, cuando soy fuerte, entonces soy débil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición espiritual cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo. El desarrollo de nuestra vida es espiritual. Es decir, Señor, tú vas adelante mío. No vas atrás. No vas al costado. Señor, que tú me puedas sostener cada día en tu voluntad y en tu soberanía.
Pero en tercer lugar, la vida espiritual demanda adueñarse de Dios. En primer lugar, es un reconocimiento renovado de Dios. En segundo lugar, un reconocimiento de nuestra condición. Pero en tercer lugar, demanda adueñarse de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La condición para adueñarnos de la misma persona de Dios es lo que dice al comienzo del versículo 31. Pero los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová son los que creen en Él, que les puede liberar y esperar el cumplimiento de sus promesas. Esperar no es pasivo, sino es un ejercicio activo y vigilante que absorbe el poder de Dios. Es como un niño que viene con su padre con un juguete desinflado y espera que con su aliento se lo infle. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado muchas veces inflar un globo o una pelota cuando un niño se te acerca, verdad? Y vos decís, papá, tío, abuelo, inflame la pelota o el juguete, ¿verdad? Y vos lo estás inflando. Y es ese aliento que le das a algo que está desinflado, algo que está pinchado, algo que no tiene ahí, vamos a decir, vida, y con su aliento nuevamente vuelve a la forma original. Es decir, en esta mañana, Señor, yo a veces no puedo hacer o seguir adelante con diferentes situaciones, pero ¿sabes? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermano y hermana, muchas veces tenemos situaciones en nuestras vidas cristianas de que por meses o por años ya somos cristianos e hijos de Dios y nos cuesta adueñarnos o que Dios se adueñe de nosotros de una manera completa y total. Hermanos, en esta mañana yo quiero decirte de que necesitamos esperar en Jehová. Necesitamos decir, Señor, indícame el camino que yo debo seguir. Dice allí, terminando, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces en nuestra vida cristiana nos fatigamos y ya estamos a veces cansados de vivir una vida cristiana espiritual. ¿Se acuerdan? Allí Pablo decía, ustedes corrían bien. ¿Qué nos estorbó para seguir la verdad? Muchas veces allí por diferentes situaciones de nuestras vidas, en cuanto a vivir vidas que no agradan a Dios, nos cansamos, nos fatigamos, nos debilitamos y muchas veces no estamos desarrollando una vida espiritual que Dios quiere en nuestras vidas. Yo te digo en esta mañana que realmente podamos decir, Señor, yo quiero esperar en ti y quiero confiar y aferrarme a tu persona y a tu palabra para poder seguir adelante. Algo muy importante para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestra vida espiritual es tener contacto con la palabra de Dios. Cuando estemos desinflados o pinchados,
espiritualmente, ve y busca al inflador. Muchas veces no te ha pasado que tú dices, estoy pinchado. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, estoy pinchado? ¿Cuántos en esta mañana tú dices, estoy desinflado? No lo de exteriormente, sino espiritualmente. ¿Cuántos dicen en esta mañana, pastor, estoy pasando por alguna situación difícil en mi vida y no encuentro allí respuesta, no encuentro alegría? Yo te digo en esta mañana, anda al inflador, que es la palabra de Dios. Y allí en la palabra de Dios tú puedas arrodillarte y decirle, Señor, háblame a mi vida. Señor, necesito tomar aliento. Necesito esperar en ti aquellas promesas y aquel poder que tú puedas brindarme en mi vida para salir de esta situación. Porque a veces las palabras no alcanzan. Ni la palabra del pastor, ni la palabra de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tu hija, ni de tu hijo. Lo único que alcanza es la palabra de Dios. Ese inflador para que tú vuelvas a tomar la forma original. Para decir, Señor, quiero seguir desarrollando mi vida espiritual. Que realmente en esta mañana tú puedas abrazarte a estos tres elementos. De considerar el hecho de conocer y pensar en la misma persona de Dios. Que tú puedas allí también decir, Señor, quiero tener una conducta que agrade tu persona. Y en tercer lugar, que tú digas, Señor, quiero esperar en ti. Quiero que tú me ayudes a seguir adelante en mi vida cristiana. Vamos a orar. Con cada cabeza inclinada y con cada ojo cerrado en esta mañana, dile al Señor, Señor, yo quiero desarrollar mi vida espiritual de una manera práctica. Que realmente, Señor, pueda estar aferrándome a tu palabra y que tu palabra sea aquel inflador en mi vida que me pueda estar animando. Señor, que me pueda adueñar de tu persona. Que sepa, Señor, de que puedo esperar en ti cuando estoy cansado y debilitado. Que crea, Señor, que tengo un Dios eterno, un Dios inagotable, un Dios inescrutable, un Dios que sabe todas las cosas, que entiende todas las cosas. Que en esta mañana, Señor, yo pueda decir, oh Dios, ayúdame a desarrollarme como tú quieres en mi vida. Oh Dios, en esta hora yo te pido para que realmente cada hermano y cada hermana pueda estar delante de ti diciendo de una u otra forma, Señor, quiero crecer en tu palabra, en el conocimiento tuyo. Quiero vivir una vida que realmente, Señor, pueda ser de coincidencia con lo que hablo y con lo que digo. Y, Señor, que realmente yo me pueda adueñar de tu persona, esperar en ti cuando estoy cansado y fatigado, para que tú me hagas volar como el águila. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.